¿Cómo estamos? Pero yo pensé que habían sacado toda la mochila de arriba y que ya estaban livianos y que nos habíamos dado amor y abrazos y dicho cosas lindas. ¿Cómo estamos? Ahora sí, me gusta. Bueno, nosotros también muy contentos y tristes a la vez porque se va acabando la cosa, pero felices porque estamos llegando a las partes del seminario en donde también se viene el contenido que más nos gusta darles, ¿no? Que es la visión, la esperanza, el por qué hacemos lo que hacemos, qué creemos que se puede lograr viviendo en Junio, viviendo una vida sin sombras, ¿sí? Y bueno, hoy vamos a estar compartiendo con alguien muy especial acerca de vivir una vida de integridad sexual, ¿sí? Él es esposo de Karina, pero es una persona muy gentil, muy amable, muy atenta. Es un gran padre, es un gran compañero de trabajo y bueno, también está colaborando con Jainún desde los inicios. Es el libro que leyeron hoy en el Jundoqué, él fue parte, para que sea posible, parte de los escritores, ¿sí? Así que nada, súper contento de recibirlo. Así que le pido que recibamos con un fuerte aplauso a Robert. Gracias. Hola a todos. Gracias. Lo siento, mi español no es al nivel suficiente por mi conferencia. ¿Por qué, Stephanie, ayudarme? Gracias. Okay, yes. So, my talk today is going to be about viviendo una vida de integridad sexual. Mi charla de hoy va a ser sobre viviendo una vida de integridad sexual. So, I want to kind of gauge your understanding right now. What is sexual integrity to you? Entonces ahora quisiera como preguntar qué significa integridad sexual para ustedes. Sí. Yeah. Be responsible of our sexuality. Okay. Sí. Can you maybe repeat what you said? Bueno, me refería a que no solamente es seguir tal cual lo que dice el principio divino o lo que dice Hainon o lo que dice algún guía, sino que tú estés seguro o segura qué es lo que te hace bien a ti y qué es lo que tú buscas. Porque si solo sigues las cosas por seguirlo, no vas a llegar a ningún lado y no vas a entregar algo real para ti mismo o para la persona con quien te cases. So she says not just following what others tell us to do, like divine principle or Hainon or like just others, but figure out what we want and for our lives, for ourselves, so we can give that to our future spouse. Wow. Gracias. Okay. Well, I'm sure all of you maybe have some kind of concept when it comes to sexual integrity. But yeah, in this talk, I hope to make it clear enough for you that you're like, yeah, I want that and I know how to get it. Entonces estoy seguro que tal vez ya tienen un concepto de lo que es la integridad sexual, pero realmente quiero con esta charla que puedan estar más seguros y puedan decir, sí, eso es realmente lo que yo quiero. Sounds good? ¿Suena bien? Yeah. All right. Okay, so what is it? This is the definition we came up with. Alinear nuestra perspectiva y acciones sobre sexo con nuestros ideales más altos. Esa es una definición con la que nosotros hemos llegado aquí en Hainon. So, a couple things I want to point out. First of all, it's not just our actions that we're trying to align with these higher ideals. We actually need to be conscientious as well of the thoughts, emotions, perspectives, concepts. A lot of those that we have, those actually affect our actions in the end.
algo que quiero recalcar es que no solamente nuestras acciones están conectadas con los ideales más altos, sino que también son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras perspectivas y conceptos, que al final eso es lo que nos lleva a tener acciones. Another thing I want to point out is that it's with our higher ideals. Algo que también quiero recalcar es que es con nuestros ideales más altos. Because some people could make the argument out there that, oh, I have sexual integrity because I'm aligned with my ideas of sexual integrity, which is I do whatever I want with my sexual organs. Porque cualquier persona fuera podría decir, yo estoy alineado con mi integridad sexual porque mi ideal de integridad sexual es hacer lo que yo quiera. But at High Noon, we really encourage people, we have to be in touch with what is God's vision, what is God's purpose for sexuality, for our sexual organs. Pero en Junio realmente queremos conectarnos, alinearnos con la visión de Dios que tiene para nuestra sexualidad, para nuestros órganos sexuales. Right? It should be a vision that really makes us into a better person, prepares us to be a spouse one day as well. Debería ser una visión que nos haga mejores personas, una visión que nos prepare para nuestro futuro esposo o esposa. So, do you guys like the sound of that? Is that something you want for yourself? ¿Eso es algo que ustedes quieren para ustedes mismos? ¿Han pensado en eso? Yeah? Okay. Good, good. Well, let's get a little bit more clearer though. Vamos a ir un poco más claros, vamos a aclarecer esto. So, going to the why is this important? So, con integridad sexual, puedes experimentar las alegrías y maravillas del amor y la vida. Puedes ser auténtico en tus relaciones. So this is so true. If you are out of alignment, that means you have like a conflict within you. And in that state, you can never find that joy. You can never really marvel at the wonders of the world and of relationship. And yeah, it's very difficult to be authentic when you have that inner conflict. Entonces esto es realmente verdad porque cuando no estás alineado tienes un conflicto dentro de ti mismo y en ese estado es muy difícil que puedas experimentar las alegrías y maravillas de la vida, no existe ese conflicto y dentro de uno mismo. Sin integridad sexual, te sientes estancado o apático. Experimentas dolor y contradicción. So I kind of already mentioned that. You know, when we're out of integrity, out of alignment, we're in a state of contradiction within ourselves. And that will always lead to some level of pain, confusion. Basically, you will be stuck. You won't be able to move forward to the life that you really want for yourself. Entonces esto se parece a lo que ya mencioné. Con esta contradicción, realmente lo que logramos es estar estancados y provoca dolor, confusión y no nos deja a seguir o avanzar a la vida que realmente queremos tener. The basic point is, with sexual integrity, you can experience real freedom. Con la integridad sexual pueden experimentar verdadera libertad. And the issue is, our culture today definitely doesn't make it easy to have this kind of sexual integrity. El problema es que la cultura que tenemos ahora no hace fácil que tengamos este tipo de integridad sexual. You go online, you watch TV shows and movies, the discussions you have with your peers at school, university, at work. Ustedes van al internet, ven los diferentes videos, contenidos, las conversaciones que tienen con sus amigos en sus trabajos, en sus estudios. The message is, use your, sex is just for you, right? It's for your own pleasure. Y el mensaje es que el sexo es para ti, es solo para tu propio placer. So with this, we are really going against the current. Y entonces con esta perspectiva estamos yendo contra corriente. So I just want to commend each one of you for being here and for having this openness and this desire to pursue something that really hasn't really been done.
Entonces, estoy muy animado de que todos ustedes estén acá realmente buscando una diferente perspectiva, un diferente punto de vista para sus vidas y en su integridad sexual. Because once we can all establish sexual integrity for ourselves, we will create a culture of sexual integrity, and that can change the world. That can really impact those in our lives. Porque cuando realmente logremos tener integridad sexual con nosotros, podemos empezar a cambiar la cultura, crear un impacto verdadero en el mundo y en los otros. Aju? ¿Ayú? All right. So I believe there's 3 important levels in sexual integrity. Hay 3 importantes niveles en la integridad sexual. And at the end of this lecture, I want you to identify which level you might be at and try to see how you can level up. Entonces, al final de la charla, quiero que ustedes puedan realmente identificarse en qué nivel están y cómo pueden subir al siguiente nivel. So the first level is, yes, quitar hábitos malos. Ese es el primer nivel. And this is a goal that many, many people have out there. Y esta es una meta que muchas personas la tienen. There's thousands of people in these no FAP groups, Hay muchas personas en estos grupos no FAP, right? It's people who, they just realize, wow, porn, masturbation, these sort of things, they're negatively impacting my life. I got to get rid of them. son personas que se dan cuenta que la pornografía y la masturbación son malos para ellos y que tienen que deshacerse de ese hábito. That's the thinking of a lot of people when they come to High Noon as well. Ese es el pensamiento de muchas personas cuando vienen a Junio también. Not bad at all. It's a good motivation. Y no es malo, es una buena motivación. However, if this is people's only focus, it's not sustainable. Pero si es el único enfoque que tienen, no es realmente sustentable. Because the mindset of only trying to avoid something, to run away from something, that's not freedom. You're always running. Porque el pensamiento de evitar algo o huir de algo no es realmente libertad, porque siempre estás corriendo, huyendo de eso. Right, so this is some of the things that people would like to stop. Entonces estos son algunos ejemplos de lo que las personas quieren parar de hacer, Including concepts that aren't healthy, aren't helpful. incluyendo conceptos que no son realmente útiles. So at High Noon, we talk a lot about you can't just destroy the bad in your life, you have to build the good. Entonces en Junio hablamos de eso, no simplemente debes dejar lo malo, pero realmente debes construir algo bueno. So there's a lot of, even if you thought about, oh, what are some good habits, you probably thought of some of these things on this list. Entonces, cuando ustedes piensan en hábitos saludables, de seguro habrán visto alguno de estos ejemplos. Ejercicio, reflexionar, meditar, educarte a ti mismo. ¿Sí? Basically, right, the idea that when we can have new ideas, when we're learning, then we can have new ideas, have new thoughts, and then have new actions. Entonces, cuando empezamos este proceso de aprender, empezamos a tener nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas acciones. So this as well is a fantastic motivation to have, that, oh yeah, I want to have a productive and healthy life. Y esto también es una motivación muy buena de querer tener una vida productiva y saludable. Does everyone here want to be a productive, healthy person? ¿Alguien aquí quiere ser productivo y tener una vida saludable? Who here finds that difficult though? Who finds it difficult? ¿Quién lo encuentra que es difícil? Yeah? He says more than difficult is because you need discipline. Discipline. Exactly. So you bring up a good point. It takes discipline to have this kind of lifestyle, right? And it's a lot about willpower often. Un buen punto, se necesita mucha disciplina para tener este tipo de vida y se necesita mucha voluntad para esto. Both these things, both levels, right? When you're trying to stop something, when you're trying to add good habits into your life, if it's just based on willpower, again, it's very hard to maintain for a long period of time. Y los dos niveles, tanto dejar malos hábitos como desarrollar hábitos saludables, requieren mucho
fuerza de voluntad y eso es muy difícil de poder mantener en el tiempo. We see many people with good motivation, but they try to fill their schedule, right? They pack it with stuff. All right, I'll do a bunch of church activities, and then I'm going to do this, and then I'm going to do this. Next. Entonces eso vemos con muchas personas que tienen una muy buena motivación, pero al final solo terminan ocupándose, ¿no? Haciendo cosas en la iglesia, haciendo cosas en la escuela, y esto y lo otro y lo otro. And perhaps the thinking is, oh, if I'm so busy, I won't even have time for the bad stuff. Entonces lo que piensan es, si estoy tan ocupado o ocupada, entonces no voy a tener tiempo para hacer algo malo. But a couple questions, right? What do you do in the times you're not busy? Pero entonces viene la pregunta, ¿qué haces cuando no estás ocupado? How do you handle burnout? ¿Cómo manejas el burnout? ¿Saben lo que es el burnout? El estar exhausto cuando trabajan mucho y como que se queman, de cierta forma. Se saturan, ese es el burnout. ¿Entiendes? Yeah? Sí, ¿entienden lo que quiere decir? Perfect. And so that's the issue a lot of people run into as well, is that, they do their best to pick a bunch of healthy things that they've been told, oh yeah, that's what a healthy person does, so I'm going to add that to my life. And I'm going to do all these things, and hopefully if my schedule is so full, I won't have time for porn, masturbation, or things like that. Entonces esto es una visión muy común que se tiene de voy a ocuparme y voy a hacer lo que me dicen que una persona saludable debe hacer, y si estoy tan ocupado entonces no voy a ir a la pornografía o la masturbación. Again, I'm not trying to criticize this approach because it's honorable. You really are making a big effort. I think all of us have been there. Y no quiero criticar esta motivación, esta visión, porque realmente es honorable y creo que todos nosotros hemos estado en algún punto ahí. But there's something missing, and that's why there's a level 3. Pero hay algo que falta, ¿verdad? Y ese es el nivel 3. So the one thing that is missing a lot from these levels, and it won't let these two steps have sustainability, have long-lasting results if we don't really answer why. Entonces, lo que realmente hace que estos dos niveles no sean Sustainable. que no se puedan mantener en el tiempo y sean duraderos, es porque realmente no nos preguntamos el por qué. Okay, so we're going to go into this level. Entonces vamos a ir al nivel 3, que Nivel 3, descubrir quién soy y el desarrollo de mi verdadero ser. So the important thing is that when we can understand ourselves very clearly, why do we do the things that we do? Entonces es realmente importante entender quiénes somos y por qué hacemos las cosas que hacemos. Also understanding who is the person that I want to become. Y también entender quién quiero ser, en quién me quiero convertir. When those sort of things are clear, then all the actions and determinations that we are trying to make, they have weight to them. They have power. Y cuando eso está claro, todas las determinaciones, todas las acciones que queremos cumplir tienen mucho poder, tienen mucho peso. I think Tobias talked about this in his addiction talk, Tobías lo menciona en su charla de la adicción. but there's an underlying reason why we go to something like porn or masturbation or other unhealthy habits. Que siempre hay una verdadera motivación por la cual vamos a la pornografía, la masturbación u otros hábitos malos. There's a pain that we're trying to meet, Hay un dolor que tal vez está ahí. right? There's these deep needs that we have emotionally, spiritually, that we're also trying to meet somehow. Hay muchas necesidades que tenemos emocionales,
emotional, espirituales, físicas que también necesitamos satisfacer. But the reality is that so many of us didn't learn how to do that in the best way. Y realmente no hemos sabido cómo satisfacer esas necesidades de la mejor forma. So the work that you did yesterday, reflecting on your cycle of addiction, that's part of level 3 here. Entonces, lo que ustedes hicieron ayer, el ejercicio de escribir su dolor, es parte del nivel 3. Right? Identifying triggers, identifying, what are the coping mechanisms you have? What is that deep shame, emptiness that you have in your life? Entonces, al identificar estos disparadores, esa búsqueda que ustedes tienen, realmente van a identificar ese vacío, esa necesidad profunda que ustedes tienen. So good work. You started this. Buen trabajo. Ya lo empezaron a hacer. So level 3 is all about these things here. El nivel 3 se trata de esto que ven en pantalla. Descubrir quién soy, abrazar quién soy y quién era, decisión de quién voy a ser, desarrollo de mi verdadero ser. So there's the past, our past self we need to consider. There's kind of our present self. And there's also that future self. Who do we want to become? What is that potential that is within us that is trying to grow, trying to be, to manifest? Entonces, tenemos que considerar nuestro yo pasado, nuestro yo presente y, muy importante, nuestro yo futuro. ¿Quién es esa persona que yo realmente quiero ser, esa persona que quiero que crezca y salga a la luz? A lot of people don't have the healthiest relationship with their hopes, their dreams, their aspirations. Muchas personas no tienen relaciones sanas con sus sueños, sus aspiraciones, sus esperanzas. Do you know yours? ¿Ustedes saben las suyas? Más o menos? Más o menos. Same with kind of, I guess you could say, the more negative things, our doubts, our insecurities, our shortcomings. Y lo mismo pasa con las cosas negativas, nuestras dudas, Shortcomings? Our faults? nuestras Limitations. fallas, limitaciones. Again, do you feel pretty aware of those? ¿Se dan cuenta de que tienen eso? ¿Las conocen? Sometimes we're more aware of those, right? Muchas veces estamos más atentos a eso que al otro. But so many of those things, we're kind of numb to, we're blind to. And in this process, we really want to help you kind of rediscover that, reconnect with yourself on that level. Entonces muchas veces como que adormecemos todo eso, nos nublamos y realmente lo que queremos es que puedan reconectarse con su verdadero ser, con todo eso que está dentro de ustedes. Miramos al pasado no para encontrar excusas para un comportamiento reprehensible, sino porque la narración es la clave para desbloquear patrones destructivos e implementar todos los cambios futuros. So this is from an excellent book that I recommend everyone read. It's called Unwanted. Esto viene de un libro que es muy bueno y les recomiendo que lo lean, se llama Unwanted. And here he's making the simple point that it's our story, our personal story, that we need to understand so that we can become, we can have clarity about what are the destructive patterns that we have and how we can implement changes that will last for the future. Entonces el punto que está haciendo es que realmente debemos conocer nuestra historia personal, saber quiénes somos para realmente, por medio de la narración, desbloquear esos patrones y poder crear cambios futuros que sean duraderos y se mantengan en el tiempo. So to understand ourselves better, to understand our story, we need to ask questions. Entonces, para poder entendernos mejor, poder entender nuestra historia, debemos hacernos preguntas. So these are some questions that I especially encourage you to ask yourself after you've made some kind of error, some kind of mistake. Maybe you've had a relapse.
Estas son algunas preguntas que sería muy buena hacerlas cada vez que cometemos un error o cada vez que hemos tenido una recaída. Because actually, those moments after a mistake, those are the greatest opportunities to learn something. Porque de hecho los momentos cuando cometemos errores son los mejores momentos para poder aprender algo. True, yeah. It's usually in those moments where our true kind of inner self comes out. Porque realmente en esos momentos es cuando nuestro verdadero yo sale a la luz. And we have to come face to face with the reality that there's something not right. Maybe there's a misalignment. Y tenemos que en ese momento enfrentarnos con algo que no está bien, con la verdad, y nos damos cuenta que no hay un alineamiento. So these questions, right? ¿Qué puedo aprender aquí? ¿Qué me trajo hasta aquí? ¿Qué me gustaría experimentar en su lugar? ¿Qué debo hacer para experimentar eso? Wow, un aplauso para el español de Robert, por favor. Gracias, Sophie. No es tan fácil, no es tan fácil. So next, I want to go into some tips about how you can apply and practice this third level of sexual integrity in your life. Entonces quiero darles unos consejos cómo pueden realmente aplicar o desarrollar el nivel 3 en su vida. Before that, I'd like to just share a quick personal example of how these three levels of sexual integrity help me. Y bueno, antes de eso quiero compartir una experiencia personal, cómo estos 3 niveles me ayudaron a mí. So, yeah, back in 2017, I had the same goal that maybe many of you had. I wanted to stop my habit of masturbation and pornography, watching pornography. Entonces, en el 2017 tenía una meta que capaz muchos de ustedes la tienen, que era de parar mi hábito de pornografía y masturbación. But there was a lot I needed to learn about myself and my habit, all these sort of things. Pero tenía muchas cosas que aprender sobre mí misma y mis hábitos. And Junio helped me a lot Y Jainun me ayudó mucho. through guidance and through my group that I had. I started to understand this idea, right? Oh yeah, I have to build good habits into my life, and while I'm trying to remove this bad habit, right? Entonces, por medio de su guianza y del grupo que tenía, me di cuenta de este punto que sí, realmente tengo que empezar a construir hábitos saludables. And in the beginning, I think I was trying to do things like, oh, okay, stop using my phone and try to do some good habit like hunduke and journaling. Entonces, al inicio pensaba como, sí, tengo que dejar mi celular, y al mismo tiempo pensaba que debo hacer nuevos hábitos como hunduke o escribir en mi diario. But something really shifted when I really understood why I was going to porn and masturbation in the first place. Pero algo realmente cambió en mí cuando me di cuenta de por qué iba a la pornografía y masturbación. After getting support and prayer and these sort of things, after time, I came to the realization that I was always lacking fulfillment and gratitude at the end of my days. Y después de pensarlo, de meditarlo, de oración, me di cuenta del por qué yo iba aquí, era porque no me sentía realizado. Y no me sentía realizado y agradecido al final del día. And I actually was trying to find that fulfillment and that just being like full, to fill the emptiness by being on my phone, going on YouTube, watching Netflix, scrolling through Facebook. Entonces me di cuenta que no me sentía realizado, me sentía vacío y quería llenar eso con mi teléfono, no estar en YouTube, en Facebook. And I realized that I want to be someone who can be grateful at the end of the day. Y me di cuenta que quería ser alguien que esté agradecido al final del día, That I can feel full. que se pueda sentir lleno. And maybe it's a simple realization in one way, Y tal vez fue una realización muy simple que tuve. but
when I came to that realization, it became very clear to me what I needed to do. Pero cuando tuve ese momento, se hizo muy claro lo que debía hacer. That I needed to practice level 1, leave my phone in the prayer room every night. Y que debía practicar el nivel 1 y dejar mi teléfono fuera de mi alcance en la sala. And I needed to start a habit of writing gratitude points every night. Y también tenía que practicar un nuevo hábito de escribir agradecimientos todos los días. It was strange at first, but pretty soon it was really impactful for me. Era un poco raro al inicio, pero después me di cuenta que tenía un gran impacto en mí. So I just wanted to share kind of a simple way that, when we can understand why we want to do what we want to do, then there's so much more power and clarity that we can have. Entonces, con este ejemplo, lo que quiero mostrarles es que realmente cuando descubrimos el porqué descubrimos el porqué de lo que hacemos, tiene realmente mucho poder en las decisiones que tomamos después. So let's move on to some of these helpful tips that I have. Entonces vamos a ver los tips que les voy a compartir. So the first topic is sentir emotions versus reaccionar a emotions. Ese es el primer consejo. So a lot of times we don't allow ourselves to fully feel the emotions that we're experiencing. Muchas veces no nos permitimos a nosotros mismos sentir las emociones que estamos experimentando. We instead react to them. Lo que hacemos en su lugar es reaccionar a ellas. Or, and this is also a reaction, we numb them, we push them down. Y otra forma de reaccionar es también adormecerlas y esconderlas. And we can see this in our own lives, but I think some big examples are when you're driving on the road. Y hay muchos ejemplos de esto, pero un gran ejemplo es cuando estamos manejando en la calle And you see people get that crazy road rage. y ves a las personas cómo se enojan muchísimo cuando están manejando. Right? Someone cuts them off, and someone who's typically a pretty calm, cool person, you see them start to swear and and honk the horn. Entonces vemos que incluso las personas más calmaditas y pacientes, cuando alguien se les mete, vemos que realmente pierden la paciencia y empiezan a insultar a todo mundo. Right? That's maybe I see a hand. Ahí veo una mano que ha experimentado eso. Right? And that is perhaps maybe a more kind of extreme example. But in our day-to-day lives, it's often the case where, something that someone says, maybe it's our parent, maybe it's our friend. Have you ever felt a moment where it made you more upset than you thought it should make you? Entonces, bueno, este fue un ejemplo un poco extremo, pero realmente si vemos en nuestro día a día, en nuestras relaciones, cuando conversamos tal vez con nuestros padres, nuestros amigos, tal vez pudieran experimentar que algo que se dijo les hizo enojar mucho más de lo que ustedes pensaban que iba a ser. Yeah, you know that feeling? ¿Han sentido eso? It's when something triggers us, right? Entonces ahí es cuando hay un disparador. A simple word can make us feel deep sadness, deep anger. A veces una sola palabra puede hacernos sentir muy tristes o muy enojados. So the important point here is that when we react to our emotions like this, then this is often sorry, let me restart. Reacting to our emotions is often what will lead us to going to our bad habits, like watching porn or masturbating or things like that. Entonces, muchas veces el reaccionar a nuestras emociones es lo que hace que vayamos a nuestros malos hábitos, como ver pornografía o masturbarnos. It's this pushed back anger or this sadness that we haven't addressed that, again, we don't know how to address it in a healthy manner. And so we try to numb it or deal with it by going to these habits.
Entonces tenemos esta tristeza o este enojo reprimido que nunca aprendimos cómo manejar y intentamos, y es por eso que lo manejamos de otras formas que tal vez no son saludables. So when we can feel our emotions and really actually see them as something that God gave us, Pero si realmente nos permitimos sentir nuestras emociones y entender que es algo que Dios nos dio, we don't need to be like afraid to feel them. We don't need to try to push them away. entonces no vamos a dejar de tener miedo de sentirlas, vamos a dejar de hacerlas a un lado. They can actually help us to better understand what is our internal world in that moment. Y de hecho nos pueden ayudar muchísimo para poder entender nuestro mundo interno como está en ese momento. Our anger can reveal to us, wow, something needs to change here. I have some boundary that I'm not honoring or respecting. Nuestro enojo nos puede mostrar que hay algo que debemos cambiar, que hay un límite que se está cruzando. Our sadness can reveal to us that maybe I need to let something go. Nuestra tristeza nos puede decir que tal vez debemos dejar algo. Fear, oh, I have to pay attention to something here. El miedo nos puede decir que tenemos que poner atención en algo. And one other point I want to make about emotions is that actually emotions are our power. Otro punto que quiero decir es que las emociones realmente son nuestro poder. You know passionate people in your lives who've accomplished a lot of things? ¿Han conocido a una persona que es apasionada y ha logrado mucho en su vida? They have emotions, no? Ellos tienen emociones, ¿verdad? Usually pretty evident, pretty clear, pretty strong. You can see it. Y hay muchas veces es muy evidente, ustedes pueden verlo. I think True Father is a great example of this. Por ejemplo, el Padre verdadero es un gran ejemplo. Someone who is really in touch with his emotions. Es alguien que estuvo siempre muy en contacto con sus emociones. And he could use any feelings of anger, any deep sadness, and use it to push him forward. Y él siempre usó su enojo, su tristeza para seguir adelante, para seguir adelante. So that's the main point of this advice here is really try to create a healthier relationship with your emotions. Y ese es realmente el punto de esto, de que creen una relación saludable con sus emociones. Create the space in your life for you to be able to sit with them Creen el espacio en sus vidas para poder sentirlas, because they have something to offer you in terms of your understanding yourself. porque ellas tienen algo que ofrecerlos en términos de entenderse a ustedes mismos. And they can offer you the power to make change. Y pueden darles el poder de hacer un cambio. So the next point I want to talk about is the practice of gratitude and self-awareness. And basically that's through reflection. El siguiente que quiero compartir es practicar gratitud y autoconciencia como este ejercicio de autorreflejo. Does anyone ever feel like their week goes by and it was like a blur? ¿Alguien ha sentido que la semana solo pasa y fue como un segundo? Yeah? It just went by so quick and you're like, what even happened? Y va tan rápido y ustedes es como, ¿pero qué pasó? So this practice of reflection is so key to help us capture kind of these key moments and look at them again and see, oh, what is here that I can learn? Entonces, esta práctica de poder reflexionar va a hacer que puedan tener estos momentos claves que pasen en su día a día y puedan preguntarse, ¿qué puedo aprender con esto? And a key thing I would encourage all of you to include in your reflections is gratitude. Y otra clave para estos momentos de reflexión es incluir el agradecimiento. But one thing maybe you didn't know is that gratitude is not a passive thing. Algo que tal vez ustedes no sabían es que la gratitud no es pasiva. We might think that, oh yeah, gratitude, I'm grateful when I receive something. Entonces ustedes pueden pensar, yo soy agradecido cuando recibo algo. But, what was that? ¿También te? He says, you also to return. That's true, that's an aspect, yeah. But even the act of receiving, it takes intention. Pero incluso el acto de recibir requiere de intención. You know, if we look out at the world that God has created for us,
right? Including the beautiful nature, the delicious food, the amazing people in our life. We've been given so much. Si nosotros nos ponemos a pensar en todo lo que Dios nos dio, la creación, la comida tan rica que tenemos, las personas tan lindas que tenemos en nuestra vida, realmente hemos recibido mucho. But oftentimes we're not open to that. We're not really considering that. Pero muchas veces no estamos abiertos de eso, muchas veces ni siquiera lo consideramos. This is what I mean, that gratitude needs to be an active thing. Y a eso me refiero con que la gratitud es algo activo. That you're really seeking to open yourself up. You're even looking for the ways that that you can be grateful for. Entonces es un momento en el que realmente podemos abrir nuestra mente y empezamos realmente incluso a buscar cosas por las que debemos estar agradecidos. And when we're grateful and when we're feeling full, again, we are much more able to pursue the things that we want to do, and the things that hold us back, they have less of a hold on us. Entonces cuando nosotros somos agradecidos y estamos llenos, no hay nada que nos detenga, no hay nada que nos impida seguir y crear la persona que queremos crear. Y eso que nos retenía ya no es tan fuerte como solía ser antes. The next point. Dios es tu mejor compañía. Yes. Thank you. La religión es el área de Pastor, can you actually read for me? La religión es el área de entrenamiento donde nos cultivamos a nosotros mismos para llegar a ser personas originales de acuerdo al ideal de la creación. Nadie puede conquistar al cuerpo sin darle la bienvenida a Dios. Solo con el poder de la verdad y el amor verdadero de Dios, la mente puede llegar a ser la pareja sujeto y tomar dominio del cuerpo como su pareja objeto, realizando así la unidad ideal con Dios. Gracias, Pastor. So, True Father makes it clear here that we need God's love and God's truth. Padre Verdadero lo hace bastante claro. Nosotros necesitamos el amor y la verdad de Dios. But you've heard that many times. Pero han escuchado eso muchas veces. I think the thing that we sometimes forget, or we have the wrong concept, is that we need to first do the mind-body unity ourselves before God can have any involvement. Entonces algo que tal vez no tenemos muy claro es que primero nosotros debemos lograr esta unidad de mente y cuerpo antes de involucrar a Dios. Sometimes we have this concept that God is just kind of waiting for us to figure things out. Entonces, And then you can come to me and then we can relate to each other. a veces pensamos que Dios está ahí esperando por nosotros a ser perfectos y después de que logremos eso es como, ahora puedes hablar conmigo. But it says here, we can't actually do the mind-body unity thing by ourselves. Pero ahí dice, nosotros podemos hacer esta unión de mente y cuerpo por nosotros mismos. Right? We can't do this level 1, level 2, and even this level 3 thing by ourselves. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Entonces no podemos hacer el nivel 1, el nivel 2 o el nivel 3 por nosotros mismos. We need God. Necesitamos a Dios. We need His love and His guidance. Necesitamos su amor y su guía. Como Dios es nuestro Padre, Él sabe mejor dónde debes estar y te guía al lugar de alegría y plenitud. So, God, again, He's not just waiting for us to figure things out in our life. He is actively trying to guide us to this life of joy and plentitude and fulfillment. Entonces, otra vez, Dios no está esperando a que nosotros resolvamos las cosas. Él realmente está ahí y quiere involucrarse con nosotros por medio de esta alegría y plenitud que nos da. As a parent, the place He wants to be most is where His children are struggling and are suffering. Como un padre, realmente, en el momento en el que Él quiere estar más con nosotros es cuando estamos sufriendo. So many times, so many people I know and I experience personally, they think that God is very, very far from them in the midst of their struggles.
Muchas veces he conocido a muchas personas que piensan que Dios está muy, muy lejos cuando están con problemas. I personally thought this way after I'd have a relapse with porn and masturbation. Yo también pensaba eso después de tener una recaída con la pornografía o la masturbación. The voice I had in my head that said, "Again? Really? What's wrong with you? You're trash." La voz que me decía, ¿otra vez? ¿En serio? ¿Qué está mal contigo? Eres basura. I thought that was God's voice. Y yo pensaba que ese era Dios. I thought that was the voice of what my parents would say if they knew, what people in my life would say if they knew. Y esa era la voz que yo pensaba que mis padres iban a decirme o las personas que me conocían iban a decirme. But I would read quotes like this, and I knew that there was something wrong with, there's something that I was missing. Pero entonces leía frases como esta y me daba cuenta que había algo que faltaba, algo que no estaba bien. So I tried to practice applying these words in those moments where I felt God probably isn't here. I tried to apply, well, hey, God is my parent. He wants to be here. Entonces intenté de cierta forma aplicar estas palabras en donde los momentos difíciles que pensaba que Dios no estaba ahí, empecé a pensar, Dios está aquí conmigo. And after some time, I really felt this strong experience where I felt God say, "My son, I'm here. How can I help you? What can we learn here?" Y después de un tiempo tuve esta fuerte experiencia en la que sentí que Dios estaba ahí y me decía, mi hijo, estoy aquí, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué podemos aprender de esto? And I know that's God's heart for each one of us. Y yo sé que eso es del corazón de Dios para cada uno de ustedes. Truly, in these moments where we feel alone, where we feel stuck, God really wants to help us. Start to, those questions I put there, right? To talk about, to learn from your mistakes. God wants to help us to do that. Entonces, realmente en esos momentos que te sientes solo, sientes dolor, Dios quiere estar ahí contigo. En esas preguntas que compartí antes, Dios quiere que puedas responderlas. He wants to help you fulfill your vision for sexual integrity. Él quiere que cumplas tu visión para tu integridad sexual. So I have a question for you. ¿Cómo será para ti tener el amor de Dios como parte de cada aspecto de tu vida? En los altos y en los bajos, en nuestros profundos secretos. So just take a moment. Tomen su momento para que puedan pensar en la pregunta. She says it's like having a shoulder when you can lean on. So all these things that I mentioned, I'm going to go through them just briefly again, but actually they bring on a whole new dynamic when we have God as our companion. Entonces voy a volver a mencionar los consejos que les di, pero estos realmente tienen una dinámica diferente cuando involucramos a Dios en ellos. The practice of gratitude is different as well. La práctica de gratitud es diferente. It's not just simply, oh, wow, that's beautiful and it makes me feel good. And I appreciate that. No es simplemente como, eso es bonito, es hermoso y me siento bien por ello, estoy agradecido. But it's really like, wow, this is God's gift for me and I'm receiving that. Thank you. Pero cambia a, wow, realmente esto es algo que Dios me está dando a mí y eso es maravilloso. Right? It's again, I kind of mentioned it, but it's recognizing that our emotions is the way that God is trying to help us to understand ourselves better. Y bueno, lo mencioné, pero las emociones son algo que Dios usa para que nosotros podamos aprender de nosotros mismos. Have you ever thought that? That God could speak through your emotions? ¿Alguna vez pensaron en eso? ¿Que Dios puede hablar a través de sus emociones? Not so much, huh? Yeah. Maybe, yeah, yes or no? Yeah.
So again, in this talk, I just wanted to help unpack these different aspects of sexual integrity. Entonces, quería en esta charla hablar de estos aspectos de la integridad sexual And hopefully make it so that you can practice it. y de alguna forma hacerlo que ustedes lo puedan practicar. So I want to ask, do you feel clear about what it means to practice sexual integrity? Se sientan más claros de qué significa practicar integridad sexual. See? See? Well, it's a process. Bueno, realmente es un proceso. So as a final point, I really want to stress the importance of going together with others. Y como punto final quiero recalcar que debemos caminar acompañados. It's very easy on our journey to get discouraged, to get a little bit unfocused, to get caught up in other things. Es muy fácil en este proceso desanimarnos, distraernos y enfocarnos en otras cosas. That's why we need our brothers, we need our sisters to support us. Es por eso que necesitamos nuestros hermanos, necesitamos nuestras hermanas para poder apoyarnos. Especially when we know each other's goals, each other's desires. Especialmente cuando sabemos cuál es la meta del otro, cuáles son los sueños del otro, los deseos del otro. Who wants sexual integrity here? ¿Quién quiere integridad sexual? Yeah? Yeah, básicamente todos, ¿no? So look around, you saw so many hands go up. Miren, There is a common vision. no sé si lo vieron, pero todos alzaron la mano, ¿no? Entonces hay una visión común. Your sister wants what you want, your brother wants what you want. Su hermana quiere lo que ustedes quieren, su hermano quiere lo que ustedes quieren. Maybe the exact steps for each of you is a little different, Los exactos pasos van a ser diferentes para cada uno, but you are trying to reach the same goal. So walk together. pero están intentando llegar a la misma meta, entonces caminen juntos. You don't need to take this journey on your own anymore. No tienen que estar en este proceso, en este viaje solos. This kind of conversations that you've been having in your groups, you can keep doing them. Estas conversaciones que han tenido en sus grupos pueden seguir teniéndolas. You can do them in your community and your family, Pueden hacerlo en su comunidad, en su familia, but I know that's sometimes challenging to do. So High Noon can help you get connected with people where you can continue to do this. Yo sé que es un poco difícil, pero Jainon les puede ayudar a hacer eso, a continuar eso. Someone will get into that a little bit later. Gracias todos. So here are the discussion questions for each of you. Estas son las preguntas de discusión para cada grupo. Van a ser- 15 minutos. Un aplauso para Robert, por favor.